Si le parece, entonces comenzamos. Correcto. Entonces, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos nuestra sesión número 39 de la Escuela Política, que se emite en alianza con Santel Televisión y otros canales alternativos coordinados por don Jorge Caicedo, y obviamente en nuestra sala de Zoom y las redes sociales por Facebook Live y más. Nuestra sesión 38, Isabel Cristina, es un logro muy especial porque llevamos desde que empezó prácticamente la pandemia semanalmente esta escuela política discutiendo un tema de interés nacional o regional o sectorial con alguna persona experta en la materia. Hoy tenemos el gusto de presentar a la colega Isabel, perdón, Isabel Cristina López, quien es una profesora graduada en preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Historia, especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo, también en la enseñanza de la historia, y máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene muchos años de experiencia en el trabajo educativo por la infancia, las mujeres y los derechos humanos al interior de varias instituciones del Estado. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante con motivo de la Semana de la Mujer o del Mes de la Mujer, de la celebración del Día Internacional que fue el día lunes pasado. Y el título de su presentación es Cuidar a las niñas es trabajar por la transformación de la cultura patriarcal. Tiene la palabra Isabel Cristina. La idea es hacer una presentación de la extensión que usted quiera, 30, 40 minutos o lo que tenga a bien determinar. Y después de eso, nuestros colegas periodistas harán comentarios y preguntas y después abrimos la sesión a todos los participantes. Entonces, con los agradecimientos de la Escuela Política, Isabel Cristina, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Clarita. Estoy muy contenta de compartir un ratico de conversación hoy con todos los amigos y amigas. Y antes de entrar a hacer una reflexión sobre más o menos dos puntos como centrales que quiero tocar, quiero dar un saludo muy especial a las mujeres que se encuentran este rato en compañía. Es muy importante que nos encontremos, que hablemos, que conversemos y que celebremos nuestro trabajo y nuestro ser mujer. Y un saludo muy especial para todas las mujeres luchadoras por la vida, porque todos los días nos la pasamos luchando por la vida y entre dificultades y heroísmos podemos pasar. Así que es muy justo que nos celebremos un día y conmemoremos nuestras luchas y nuestros logros. Y un saludo muy especial para todas las niñas y las adolescentes víctimas de toda clase de violencia invisibilizada. Uno de los problemas más grandes de la vida de las niñas es cómo se invisibiliza su violencia y cómo la violencia contra ellas está completamente naturalizada, ¿no? Es normal pegarles, es normal que sean las que sirvan a los muchachos, es normal una cantidad de conductas que hemos aprendido y que hemos vivido y nadie nos enseñó, sino que las imitamos y las damos por verdad sabida y el comportamiento que asumimos en general es ese. Y formamos así a nuestras chicas y desde chiquitas aprendemos eso. Es muy importante que cuando nos relacionemos con las niñas tengamos en cuenta eso y con las adolescentes. Todos los sujetos adultos y los sujetos que nos relacionamos somos sujetos pedagógicos y enseñamos, formamos con lo que hacemos o deformamos también. Entonces, un saludo muy especial para ellas, una celebración muy importante, una conmemoración y un minuto de honor y de mérito para las niñas que se han ido, para las víctimas del crimen, del abuso, etcétera.
y hagamos de cuenta que hoy nos están acompañando y que estamos reunidos por ellas. Es muy importante entonces como empezar a mirar qué es lo que yo quería comentarles hoy que me parece muy importante. Hay una relación directa entre la vida de las niñas, el día a día, el quehacer de las niñas y la vida del resto de mujeres que hacen su vida. Cuando yo voy a estudiar la vida de una niña, cuando yo hago la historia de vida de una niña, es a lo que me he dedicado en los últimos tiempos y tengo una publicación en la revista de Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional, en donde cuento la vida dolorosísima de 3 niñas. Lo más importante de esa tarea es que cuando miro la vida de cada niña, me encuentro con la vida de 5, 7, 10, 15 mujeres, que son la abuela, la tía, la hermana, la hermanita, la madrastra, la mamá, la hermana religiosa que la cuida, etcétera. Y entonces comienza uno a ver que esa vida tan dolorosa que tienen, tan dura, tan difícil y tan naturalizada en su dificultad, es la vida de toda una cantidad de mujeres que vienen de atrás y que están sosteniendo esa realidad tan difícil. La vida de las niñas en este país está completamente, digamos, permeada por 2 elementos, que es la reflexión central que quiero hacer hoy. Uno es el elemento jurídico institucional, el elemento del papel de la formalidad en la lucha por la transformación de la vida de las niñas y las adolescentes, porque serán las mujeres de más adelante y porque serán las que transformen o mantengan esos esquemas, prejuicios, estereotipos, arquetipos con los que hemos vivido nosotras las mayores. Entonces, lo jurídico y lo institucional que se vuelve en lo fundamental lo formal para la ley, lo que se vuelve material jurídico, es necesario afirmar que ha tenido grandes avances, que hemos logrado con nuestras luchas, con el trabajo de tantas maestras, mujeres, políticas, madres, hemos logrado mejorar la vida de las niñas y hemos logrado que la ley reciba la orden de que son los derechos fundamentales los que tienen que iluminar ese trabajo jurídico. Pero eso en este país se queda en lo formal y se queda en un ambiente de inactividad, ineficiencia, lentitud e inoportunidad. Entonces es muy importante que exista una institución como el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, pero yo no sé si ustedes se habrán acercado como usuarios o como defensores, padrinos, madrinas, abogados, abogadas de niñas y de niños también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es como asomarse a, no sé, a una herida abierta. Es una cosa terriblemente dolorosa, terriblemente ineficaz, insensible y atravesada por un fenómeno que desde hace unos 15 años o 20 nosotros comenzamos a pelear, y es que hubiera estándares, hubiera cifras, hubiera principios, hubiera una cantidad de elementos que en la institucionalidad pusieran ley y norma y límites a los responsables de la defensa y la protección de la infancia. Y sí, hemos logrado, hoy tenemos estándares, hoy tenemos una serie de principios que rigen a las instituciones, pero hoy, cuando la ley no funciona, cuando la justicia está en esta crisis tan tenaz y la fiscalía, las comisarías de familia, el Instituto de Bienestar Familiar están como están,
Hoy no hay justicia en la vida real para las chiquitas y para las adolescentes. Uno se acerca a bienestar familiar y se da cuenta de que Gilma Jiménez, que alguna vez le oí una frase muy dolorosa, tenía razón cuando decía, hay que hacerle la eutanasia a bienestar familiar. No es que estemos diciendo que la acabe, es que es necesario transformar una institucionalidad como esas. Y ahora que estamos pensando en un pacto histórico por lograr que el Congreso nos escuche, tenga cómo hacer reformas, tenemos que buscar que esas formalidades, esos principios, esos estándares, esos que se han vuelto cuadritos, formalidades, exigencias, informes, que se vuelvan realidad y que obedezcan a la naturaleza que tienen y a ese principio ético que los debe regir, que son los derechos, la protección y promoción de los derechos del sujeto titular de esos derechos, que son en este caso hoy las niñas y las adolescentes, sin que quiera dejar de lado los niños, pero hoy estamos hablando de ellas. Entonces, es muy importante ver cómo cuando no hay oportunidad y uno llega con una niña violada, que yo sé que el padrastro la va a violar esta noche y que yo sé, he trabajado muchos años en la vida cotidiana con las niñas, uno va y dice a la oficina, por favor, tenemos que actuar hoy, tenga paciencia, doctora, porque es que se dañó el sistema. Espera, doctora, porque es que lo que pasa es que tenemos mucho trabajo. No, es que la doctora no vino hoy. No, es que si usted me escribe, déjeme aquí, lléneme la encuesta y lléneme el cuadrito y en 8 días la llamamos. Y a los 8 días la niña ya está violada. Entonces, cuando no hay oportunidad, simplemente no hay justicia. Si ustedes se dan cuenta de las noticias que presentan los medios de comunicación, de casos de niñas, de tragedias de niñas, siempre actúan cuando ya para qué, cuando ya sucedió, cuando ya es que nos cuentan que la mató, que la usó, y es muy importante lograr de manera, haciendo una operación de conciencia ciudadana, de participación activa, lograr que ICBF, las comisarías, la fiscalía y las instituciones que en el Estado tienen la obligación de proteger y de velar por los derechos de las chiquitas sean eficaces, eficientes, que respondan y que dejen tanta formalidad y miren la vida práctica, la vida cotidiana y los hechos de lo que está sucediendo. De otro lado, cuando uno habla con las instituciones, todo lo que sale a flote es un discurso jurídico, un discurso institucional que llena todos los vacíos y oculta la realidad, oculta la verdad. No vamos a decir que no necesitamos las instituciones, por supuesto que sí, que necesitamos fortalecerlas, claro que sí, que necesitamos todo lo que hemos conseguido, porque es que no ha sido gratis, lo hemos luchado. Pero hoy yo me atrevo a afirmar por mi experiencia de tantos años de dedicarme a esto, que ellos y ellas están perdidos en la maraña de formalidades. Entonces uno va a integración social al distrito y le muestran los estándares y le muestran todas las normas que tienen, pero mire, es que la niña no está en esta realidad concreta. Sí, pero es que el estándar es este. Y entonces como que nos dedicamos a cumplir estándares y a cumplir normas institucionales y olvidamos la vida, la urgencia y la vulnerabilidad diaria y práctica de las niñas y de las adolescentes y de los niños. Yo lo digo porque puedo dar varios ejemplos. Hace un tiempo fuimos a una oficina de ICBF y le dijimos que necesitaba que la niña que yo estaba cuidando en una fundación y que estaba conmigo, que necesitaba que no le dijeran a la persona a la que le dieron la custodia, que no le dijeran que la niña estaba viviendo tal situación hasta que no lográramos trabajarlo con ella.
ICBF me dijo, eso no se puede, doctora, el estándar nos lo prohíbe. Se lo contaron, nos quitaron a la niña y siguió viviendo la tragedia. Entonces, como que es muy importante la vida de las niñas, el día a día, la cotidianidad, la realidad, porque son, en este caso, como en ninguno otro, la justicia tiene que ser pegada a ese contexto y a esos vínculos y a esa realidad que están viviendo los sujetos titulares de derechos. De otro lado, decía Fernando Sabater que la justicia y lo legal y lo jurídico es solo un resumen de la realidad y de las necesidades que necesitamos, que lo tenemos que defender, pero la realidad es demasiado compleja y demasiado grande como para limitarnos a eso. Entonces, esa es una reflexión que siempre le hago a las funcionarias de las instituciones. Por favor, miren cómo están viviendo las niñas y los entornos dentro de los cuales su vida se está llevando a cabo. Y la segunda cosa es la contraria, pero que es producto de esta, por supuesto, y es la vida cotidiana, los contextos familiares, los contextos de redes barriales e institucionales que tiene la infancia y que en unas localidades en Bogotá y en unas localidades en el país es más eficiente, más avanzada, más consciente que en otras. Entonces uno mira, por ejemplo, que hay situaciones, grupos profesionales encargados con los que es un poco más posible entrar a hacer contextualizaciones, a hacer complejizaciones de la realidad y por eso a unirse para actuar más rápido. Yo siempre he pensado que la vida de los niños y de las niñas depende del cuidado que los adultos, los que somos su entorno afectivo, su entorno familiar, les ofrezcamos. Y eso depende de nuestra conciencia social y ciudadana. Los niños y las niñas que repiten las historias que viven, repiten los ambientes, imitan, modelan nuestras conductas. Y entonces, después de un tiempo uno dice, ¿de dónde salen estos monstruos? ¿De dónde sale esto que es público, que roba, que asesina? ¿De dónde sale eso público que hace a los sujetos estar afuera de lo, digamos, de lo instituido, de lo institucional, de dónde sale, en dónde se construye lo público? Los hombres que golpean, los que maltratan, el machismo, el patriarcalismo, ¿dónde se construye? ¿En dónde aprendemos eso? ¿Dónde es que lo hacemos? Pues lo público se construye exactamente en lo privado. Allá adentro, en la pieza, en la cocina, en el patio de atrás, es que uno construye sujetos, subjetividades, ideas, principios, creencias y valores. Entonces, si es así, a lo que uno tiene que llegar es a que todos y todas y cada uno y cada una tiene responsabilidad en esto. Si bien la justicia la necesitamos, la tenemos que hacer funcionar y la tenemos que mejorar, también es cierto que nuestra actitud como sujetos garantes de unos niños y unas niñas que por su vulnerabilidad nos corresponde a nuestra responsabilidad ofrecerles una vida distinta, tenemos que tener en cuenta que nos están hablando a nuestro propio sentido moral, a nuestro propio sentido ético. Y para nosotros, los que nos reunimos hoy aquí, tiene una especialidad, una ala mayor, un pedazo mayor que se le agrega, y es que estamos en la política. Y la política tiene que dar cuenta
de las transformaciones de esas situaciones que están generando desarreglos en la vida de los sujetos más vulnerables. De manera que a mí me parece que tendríamos dos elementos fundamentales en que avanzar como equipo, como movimiento, como sujetos políticos. Uno, en elaborar propuestas y proyectos que sean capaces eficazmente de defender a los niños y a las niñas, pero no cuando ya para qué, sino antes, en la prevención, cuando eso suceda. Cuando estuvimos en la Secretaría de Gobierno con la doctora Clara, con un grupo de personas LGBTI que eran golpeados todas las noches, las mujeres trans que eran golpeadas por los policías, y siempre sucedía que van y ponen la denuncia y al mes, a los 20 días, a los 6 meses, sí, aquí estaba la denuncia. Nos propusimos generar un grupo de respuesta inmediata y nos movimos en gestionar con la policía, con la fiscalía, con los primeros respondientes, que cuando le pegaran a la señora era ahí que teníamos que actuar y que teníamos que buscar un mecanismo para que la ley y la autoridad fuera la garantía del derecho de esa persona. Eso lo tenemos que conseguir ahora con las niñas y los niños. Siempre les escribo a Bienestar Familiar y siempre les digo, no me cuenten que violaron 20 niñas y salen abiertamente a decir, no, es que aquí tenemos la historia de que en el barrio tal han sido violadas 19 niñas, pero por favor, 19 y tuvieron que pasar 19, ¿y qué pasó? Se necesita eficacia, se necesita oportunidad, sensibilidad, compromiso, pero gestión institucional y política, normas legislativas, espacios en los cuales los ciudadanos y las ciudadanas participemos y no nos esperemos a que sea de una manera vertical de arriba hacia abajo, que nos digan qué es lo que, cómo es que van a defender unos señores allá a la infancia y a nuestras niños y niñas. Los niños y las niñas y las adolescentes son el mayor tesoro de una sociedad. Son lo que vamos a hacer después. Yo me pregunto hoy con los chicos que están en las instituciones por transgresión a la ley, por crimen, por robo, que tienen 15 años, 16, si hace 10 años hubiéramos intervenido de manera eficaz, le hubiéramos dado oportunidades, posibilidades, institucionalidad, vínculos institucionales, cadenas afectivas, cadenas de entornos cuidadores. Si hubiéramos hecho eso, esta sociedad estaría muchísimo mejor. Tendríamos muchos menos dramas bárbaros de los que estamos viviendo hoy en una violencia tan ya salida de lo racional. Es muy importante entonces, y yo lo planteo para el equipo que estamos comprometidos y viendo lo del pacto histórico, que nosotros nos propongamos generar elementos que de manera legislativa produzcan efectos sobre la eficacia de la protección a las niñas y a las adolescentes, y yo les aseguro que si les pedimos propuestas, a la gente se le ocurre. Cuando estuve en la Secretaría de Educación, impulsé el programa llamado Caminos Seguros al Colegio, porque una niña de 10 años en el barrio Usme fue a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde cuando salió del colegio. La niña tenía 10 años y estaba en la escuela, todavía en la primaria. Fue asaltada por un bárbaro que la quería llevar a un lugar, a un potrero. Y la niña gritó y gritó y pataleó y se enloqueció y se rebeló y lo arañó. Y el hombre la dejó en coma en un hospital 10 días, gravemente herida en sus golpes, además de violada. En homenaje a esa niña, creamos el programa que invitaba
a la ciudadanía a cuidar las niñas, a cuidar los niños a la salida y a la entrada y a la llegada al colegio, en el camino del colegio a la casa y de la casa al colegio. Y en 3 años realmente, fueron muchas las satisfacciones, porque cuando se salva una sola vida, estamos haciendo mucho. Si nos metemos en la política, pues tenemos que pensar en grande y en estratégico, pero lo grande se hace sumando todo lo pequeño y todos los pequeños esfuerzos, y con claridad de instituciones que se comprometan. A esa niña que se llamaba Violeta, que fue violada y que fue golpeada porque ella se resistió, le siguieron una cantidad de procesos que adelantamos, profesores, profesoras, coordinadores de los colegios, orientadores, alcaldes, ediles, invitamos a todo el mundo, invitamos hasta a los porteros de los edificios a encontrar, a hacerse amigo incondicional de los niños y las niñas, y a sentir que cuando una niña va por la calle, es nuestra responsabilidad mirar que si le pasa algo tenemos que ayudar y tenemos que comprometernos y no seguir de manera indiferente. Entonces un taxista en el barrio San Cristóbal nos contó en una asamblea de evaluación del proyecto, nos contó que él iba subiendo hacia el velódromo, el de ciclismo que hay allá de pista que hay en San Cristóbal. Iba subiendo, y cuando iba subiendo vio a lo lejos que una niña muy chiquita forcejeaba con un hombre grande, pero el hombre grande la tapaba y él entonces avanzaba para mirar. El tipo le estaba quitando un muñeco que ella llevaba y estaba gritando, y la cogió de manera tan fuerte que se la quería llevar. El taxista alcanzó a llegar, inmediatamente llamó a la policía por radio, se paró y le dijo, él no venía solo, tenía 2 acompañantes, logró que la policía lo cogiera y salvó a la niña. Y lo que el hombre decía en el informe que nos dio de una manera absolutamente espontánea y bella ciudadana, decía: este programa me hace sentir bueno y no me vale nada. Es muy importante que si ese señor no hubiera subido, no hubiera estado, no hubiera sido ciudadano, la niña hubiera tenido una tragedia terrible. Entonces me parece que todos podemos hacer, que todos podemos aportar, y que si nos ponemos de acuerdo y hacemos unos planes organizados, proyectos profesionales, de manera que se vuelvan estratégicos, políticas grandes, importantes, vamos a producir impacto, vamos a generar impacto y vamos a estar siendo más buenos, como decía el señor taxista. Es muy importante cómo yo creo que todos en esto tenemos que actuar, y aquí nadie tiene suplentes, pero sin un Estado protector, sin una institucionalidad protectora en la que haya unos representantes de la población que lideremos, que en este caso puede ser nuestro equipo de política, que lideremos y que generemos novedades, innovaciones, creaciones, y nos inventemos cosas importantes. Para eso está la pedagogía, para eso está el arte, para eso está el desarrollo comunitario. Seguramente podemos sacar adelante una cantidad de proyectos que es muy importante, impulsar con mucha creatividad. Hay otro problema que yo quisiera tratar, y que es más, que hace parte más de lo privado, pero que genera lo público, que es una sociedad llena de adoloridos. Y es la manera como hoy las mujeres estamos maternando. Hoy no se materna como cuando era mi mamá la que hacía las veces de mamá mía. Hoy no se materna, hoy las mujeres no ejercen la maternidad como la ejercían nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras anteriores. Hay una cantidad de elementos nuevos que generan unas problemáticas nuevas que es importante que analicemos, que deben ser materia de la política, que deben ser materia de la vida
de contextualizar e institucionalizar nuestros sueños éticos, que es el sueño de que las niñas vivan mejor y las adolescentes. Con todas las niñas que trabajamos, les pedimos, les hemos dicho que nos cuenten un poco cómo se ven ellas en sus casas, cómo viven ellas allá donde están y cómo ven a la mamá, al papá, al padrastro, con quién vive, con quién está. Y lo que hay ahí es una cantidad de formas nuevas de familia que tenemos que reconocer que existen, una cantidad de relaciones y de vínculos parentales nuevos. Entonces hoy tenemos que vivir muy distinto a como se vivía la familia cuando yo era niña, por ejemplo, o hace 20 años, o hace 40, o hace 50. Hoy la cosa está muy distinta y entonces las mujeres, antes uno decía, esto es un elemento de análisis, no es un elemento de juzgar a nadie, es un elemento de análisis. Hoy las mujeres dicen, pues si no me ayuda y si la va a dejar tirada y si usted no tiene plata y no trabaja, pues yo tampoco. Y entonces pues dejémosla aquí encerrada y hay muchas niñas y entonces la mamá se va porque la mamá está muy joven, la mamá la deja con la abuela la deja con la otra señora, la señora con la vecina, en donde la vecina está el señor que abusa, la abuela la vuelve y la lleva al colegio, en el colegio está, etcétera. Hay una cantidad de mujeres, porque siempre somos las mujeres las que estamos al frente de ese cañón, pero hay una cantidad de relaciones y de perspectivas nuevas en la manera de pensar que complejizan la situación y que nos exige analizarla de manera serena y seria, rigurosa, digo yo, de manera, digamos, profesional, para llamarlo de alguna manera, pero sobre todo amorosa. Hay otro problema muy grave que viven las niñas y las adolescentes hoy, y es que son parte de una familia en donde hay varias uniones maritales. Entonces la señora tiene 4 hijos, pero 2 son de un señor, esta niña es de otro señor, como ya peleé con el otro, yo no le cuido su china, llévesela y yo ahora voy a cuidar el que está aquí. Y todos esos fenómenos los he encontrado porque hicimos un estudio concretamente en la localidad de Bosa con una hermosísima fundación con la que trabajamos, con una excelente compañera que me dio esa oportunidad de hacerlo y pudimos escribir y sistematizar las problemáticas que hoy no se ven y parece que hablamos el mismo discurso de siempre, que la mamá, que el corazón de madre, que nos cuidemos, y no, es necesario mirar el contexto y poder sentarnos, como diría Benedetti, no a llorarnos mentiras, sino a cantarnos verdades y decirnos cuáles son esas problemáticas e inmediatamente reconocernos como sujetos activos y plantear propuestas. Yo creo que si nos unimos y generamos espacios de compartir y de debate, podemos crear iniciativas para el Congreso, para el ICBF, para la Fiscalía, para las comisarías de familia, para que nos escuchen y para que al mismo tiempo aportemos, porque tampoco nos vamos a desconocer el trabajo que hacen y ahí hay mucha gente también muy buena y muy interesante y muy comprometida. Pero todos los aparatos institucionales se meten en esa formalidad y eso se vuelve la locura, o sea, eso lo que hace es esconder la realidad. Yo quiero dejar ahí esos elementos para que podamos conversar y me parece que mi invitación es al trabajo en equipo, al aporte y a la participación. Isabel Cristina, muchísimas gracias por concientizarnos sobre un tema tan vital para los derechos de las mujeres en la edad adulta, que no empieza con la mayoría de edad, sino que su formación debe arrancar desde la primera infancia y tener todos en cuenta que hay que formar una nueva actitud hacia el papel de la niña, de la adolescente al interior de la familia. Le echa la culpa a la chiquita. Y proyectarla hacia la sociedad. Le pregunto a Jorge Caicedo si está presente para
tomar el uso de la palabra y pedirle a alguien que tiene abierto el micrófono que por favor si fueran tan amable, lo cierra porque le podemos escuchar la conversación privada. Jorge tiene la palabra. Sí, doctora Clara. ¿Cómo está? Pues yo oyendo aquí a la doctora Isabel Cristina, pues se le pone uno el corazón en la mano, ¿no? Porque pues es una situación un poco o bastante difícil mirar toda esa perspectiva que ella nos acaba de contar. Yo quisiera preguntarle, hacerle una pregunta muy sencilla. A mí no me gusta intervenir mucho para darle tiempo a mis otros compañeros periodistas. ¿Esto es una responsabilidad desde su punto de vista de toda la sociedad, llámense hombres y mujeres, o es solamente una responsabilidad solo de los hombres? Esa sería la única pregunta que yo le haría, doctora, para que usted ahora en la charla nos la responda. Le voy a dar la palabra a Darío Salazar, de siglo XXI, para que nos intervenga un poco el tema y también nos haga la pregunta para la doctora. Y se alista la doctora Katia Alexandra Benavides. Entonces, Darío, siga usted. Gracias, Jorge. Buena tarde, doctora Clara, doctora Isabel Cristina, todas y todos los asistentes a esta escuela del día de hoy, cuyo tema en este marco de un año más de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que además pues es una lucha continua, 24/7, pues nos pone a reflexionar, pero también a actuar en perspectiva. He tenido la oportunidad de apoyar desde la ONG Fundación S21 un proyecto que se llama Mejor Padre, Mejor País. Y ese proyecto lo que busca, ha reflexionado y ha investigado es que nosotros los hombres pues tenemos una gran responsabilidad en todo este proceso. La doctora Cristina nos ha ilustrado y seguramente si recorremos no más las comisarías de familia por las denuncias que se hayan podido hacer en el día de hoy, pues serán igualmente dolorosas para las personas que lo han vivido. Y lo digo en voz de hombre porque indudablemente también he sido educado y cada día trato de deshacerme, por decirlo así, de esta cultura tan pesada del machismo y de la violencia en la cual cotidianamente ejercemos contra nuestras mujeres, no solamente en el ámbito de lo privado. Y ahí invito para ver también unos documentales y unos cortometrajes que hicimos sobre la violencia contra la mujer en el ámbito de lo privado, de lo público, de lo educativo, de lo económico, de lo político. Y allí nos encontrábamos con todas estas circunstancias y en la cual uno se plantea, esto atraviesa no solamente el corazón, sino la formación estructural de ser hombre en una sociedad como esta, que no es solamente la sociedad colombiana o latinoamericana, sino que atraviesa también el ser hombre en el planeta, en plantearse desde lo masculino, por decirlo así. Y en estas reflexiones, pues cuando uno escucha ya de que un niño va solo, indudablemente ya sabe de que hay un adulto ausente y que fundamentalmente nosotros en Colombia, para contextualizarlo, tenemos un país donde la figura paterna ha sido ausente. Y esa ausencia que tiene un gran peso, una gran responsabilidad en la formación de estructura, de personalidad de los seres, y que nosotros lo podemos ejemplificar también en el papel que cada uno ha sentido que ha tenido su mamá o su papá en su formación histórica, si estuvo presente, si no estuvo presente,
como lo dice Patricia Cerone en su libro precisamente sobre manual práctico para ser buen padre, si acompañó las citas médicas o antes de eso incluso si estuvo preocupado incluso por el proceso de gestación. Entonces aquí vemos que hay una ignorancia y una insensibilidad que indudablemente hay que construirlo a través del proceso educativo y de la sensibilización también, y que parte del ejercicio del trabajo de los medios de comunicación, también de todos los actores públicos y políticos, y que tiene que atravesar también y transformar esa cultura, por ejemplo, que vemos a través de los medios masivos, que con sus novelas o con sus culebrones, por decirlo así, lo que hacen es entretener bajo otros valores que realmente no son los que requerimos o necesitamos. Entonces, con gran urgencia, con gran necesidad, con gran trabajo continuo, debemos recoger esta orientación, y en esa perspectiva, doctora Isabel Cristina, usted nos hace un llamado hoy para que el ejercicio desde lo político pueda ayudar a eso. Sin embargo, doctora, llevamos 30 años de una constitución donde ha sido muy clara en sus artículos de lo que es la defensa de la infancia, la defensa de la familia, que tenemos un monstruo institucional como que usted conoce y nos lo ha dicho acá, como el bienestar, el cual precisamente el trabajo sobre política masculina no existe, que tenemos en Bogotá una Secretaría de la Mujer, pero igualmente no hay una perspectiva o un trabajo en la transformación de lo masculino, que igualmente contribuya para generar más equidad de género y estas violencias y que precisamente los que hoy estamos en la adultez o los jóvenes que han vivido o han sentido también todo este de violencia. Por favor, tiene abierto el micrófono. Tenemos los micrófonos de Ya lo bloqueamos, siga. Ok, gracias. Entonces, doctora, desde esa institucionalidad, yo quisiera que también nos ilustrara en perspectiva de otras instancias, no porque no creamos en esa institucionalidad, que indudablemente tiene que cumplir con su papel, pero que también en la vida cotidiana se insensibiliza. Ya pareciera ser como algo, o sea, donde el sujeto ya es un número más, o la niña o el niño es un número más, pero no es un ser singular que indudablemente tiene esa importancia que le debemos dar. No quiero aparecer ahorita como crítico de esas instituciones como la Secretaría de Integración Social en Bogotá, o el ICBF, o la Fiscalía, o la Policía misma, pero doctora, si ese trabajo no se enfoca, y quisiera que nos hablara sobre eso, en la educación y en el trabajo de los hombres, y precisamente en el ejercicio del paternar, también como una gran responsabilidad, pues seguiremos arrastrando estas cadenas de ignominia, por decirlo así, de desprecio para el sentido de la construcción de la vida de nuestras niñas y de nuestros niños. Doctora Isabel, por favor, ilústrenos sobre este tema, y muchas gracias por su participación hoy acá. Gracias. Gracias, Darío. Doctora Katia Alexandra, usted como abogada y que trabaja con los medios de comunicación, ¿qué opina de este tema? ¿Qué nos puede aportar desde el punto de vista jurídico? Gracias, Jorge. Es un tema muy álgido y pues como jurista sí es preocupante, porque pues sí he tenido casos a nivel de defensa cuando hay víctimas que son menores de 14 años, y precisamente voy a enfocar 4 inquietudes y que las he analizado, que de pronto pues uno a veces como jurídico y máxime como mujer y madre se siente como en un vacío de que hay una debilidad o puede existir de pronto una balanza entre la norma que existe y que de pronto las instituciones
no están en ese equilibrio, o sea, rotan y rotan, digamos, los profesionales y rotan, pero pues, o sea, ¿cómo rota la preocupación verdadera frente cuando hay una víctima o frente cuando se presentan diferentes situaciones en caso de la población infantil? La primera inquietud es, doctora, que de acuerdo a la debilidad de las instituciones como el ICBF y las comisarías, si ellos están, digamos, eh, tienen de pronto como un manual, como unos indicadores, porque, ¿por qué lo digo yo? Porque muchas veces las personas, el ciudadano común de a pie dice, bueno, me han mandado del ICBF, luego a la comisaría, el ICBF, la comisaría. Entonces es como ver la preocupación para la víctima y para que, o sea, las instituciones rotan, pero no le dan el grado de importancia que tiene, digamos, la persona cuando acude. Es la pregunta básicamente. ¿Existen algunos parámetros ahí que direccionen esta situación y que le dé la luz, digamos, a las personas que acuden allí? La segunda inquietud es la siguiente. A raíz de la explosión y la salida a la luz pública de las relaciones de compañeros permanentes o que existen varios matrimonios, escuché de pronto la parte donde la doctora decía como una explosión o una salida a la luz pública donde la mujer ya no se aguanta, digamos, el maltrato, de pronto ya no hay compatibilidad de caracteres. Entonces, es preocupante el tema cuando los actos abusivos en menores de 14 años se presentan dentro de esos compañeros que no tienen un lazo consanguíneo, sino que simplemente hacen la función de la pareja o simplemente están allí por algún tipo de comodidad. ¿Qué se pudiera hacer, doctora? ¿Qué estrategia se debería crear para educar este tipo de situaciones que, o sea, es sin número de personas que llegan a las comisarías con esta situación? Mi compañero, mi pareja, hace poco vivimos, entonces se está dando esa explosión, sí, están saliendo a la luz pública, pero entonces nos estamos viendo que es por las relaciones que existen allí o las diferentes formas de familia que se están viendo hoy en día. La tercera inquietud es por qué no se profundiza en análisis psicológico formal en las entidades del ICBF y la comisaría, porque hay un alto número de hombres que están evitando que se les fije una cuota alimentaria y están pidiendo la custodia. ¿Qué sucede allí, doctora? Pasan por encima de la debilidad económica, social y moral de la mujer. De pronto estas entidades no llegan a fondo y llegan a verificar el estado psicológico de esta persona, a sabiendas que, digamos, lo que está presentando, digamos, la persona, el padre, es evitar que se le condene a una cuota, sino que al contrario, pase esa cuota a la compañera, a la señora. Y cuarto, el cuarto interrogante, ¿qué acciones se deben tomar para educar en la formación de las madres? Usted muy claro lo dijo, se está viendo otro fenómeno, otra etapa. Yo las estoy llamando las madres desobligantes, las madres de teléfono, las madres que simplemente dejan en la mañana toda la comida y todo listo para que sus hijos mecánicamente ya se vuelvan autosuficientes. Entonces es de pronto como hacer un llamado o desde esta escuela empezar un programa de formación donde se genere conciencia, cultura y valores morales para no ir decreciendo esta situación. Muchas gracias. Listo, doctora Clara. Doctora Katy, muchas gracias. Doctora Clara, esa fue nuestra intervención periodística. Ya le dejo a usted en sus manos para que le dé la palabra a los participantes. Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, Jorge. De verdad, muy, muy importantes los comentarios y desde luego los interrogantes. No sé si Isabel Cristina va a poder abordarlos todos, pero por lo menos los más sensibles. Ahora le voy a solicitar a los integrantes de la escuela que se inscriban en el uso de la palabra a través del chat o que alcen la mano para poder desde ir dando ordenadamente la palabra. Yo sobre todos esos temas quisiera hacer un comentario y es la relación de todo este abandono de niños solos y la política laboral. La gente pocas veces cae en cuenta que medidas
como la de la Ley 789 del año 2002, que amplió la jornada diurna, que antes era de 6 a.m. a 6 p.m., la amplió de las 6 p.m. a las 10 p.m. O sea que, y estableció que dentro de ese espacio de tiempo, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, se podrían repartir las 8 horas de la jornada laboral. Eso lo que generó fue un impacto también muy grande sobre ya la situación difícil de las familias, porque las extensiones y largas horas laborales hacen que, sumado al transporte, el padre, la madre, en el mayor de los casos ya tenemos mayoría de hogares con mujeres cabeza de familia, tengan que ausentarse por razones de trabajo tan largas horas que no les quedan los tiempos necesarios para la formación de los hijos. Ese era el reclamo ¿cómo se llamaba? Ahora se me escapó el nombre, de nuestra colega Isabel Cristina, ayúdame, esa sindicalista de los años 20. María Cano. De María Cano, ese era gracias Isabel Cristina, ese era el argumento de María Cano, que empezó las primeras huelgas de las textileras de Bello alrededor de la reivindicación de la jornada de 8 horas. Y ella sostenía que había que defender los 3 ochos. Nosotros en la Casa Amarilla tenemos la Virgen de los 3 ochos de María Cano. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, pero 8 horas para la cultura. ¿Y qué entendía María Cano con la cultura? Pues desde luego la formación de los hijos a través del ejemplo, a través de la conversación, y también la participación política y la participación en organizaciones sociales como los sindicatos, el ejercicio de la ciudadanía. Aquí se ha perdido ese concepto, incluso se ha perdido la jornada de 8 horas, y creo que ese va a ser un tema central en el programa que tendremos que elaborar colectivamente alrededor del tema de cómo eso que dice Isabel Cristina, que es tan fundamental, sobre la formación de padres, de madres, como lo han dicho los colegas periodistas, tiene ineluctablemente que pasar por la legislación laboral, que debe devolverle al trabajador las 8 horas de cultura. Pero eso solo aplica para los formales, porque la mitad de la economía es informal. Y ahí tendremos que hacer otro trabajo, porque las personas que trabajan en la informalidad, desde luego, no están cubiertas por limitación alguna. Yo les dejo esos aspectos de reflexión y procedo a dar la palabra. Se han inscrito, se me acaba de desaparecer mi chat, Betsabe, Betsabe Espinal, si era la de la huelga de las textileras de Bello, sí. Asesorada por María Cano y Torres, pero ella fue la dirigente fundamental. No veo que nadie esté inscrito, pero quiero leer una pregunta que dejó Olga González. Ella vive en París, entonces no le alcanza el tiempo para quedarse al final de las sesiones, pero voy a leer su mensaje, Isabel Cristina, a título de su intervención. Dice: me retiro porque es tarde. Terrible todo esto. Me parece muy bien que los varones se estén cuestionando, porque lo cierto es que esas violencias son causadas por hombres en un 99%. Yo le preguntaría a Isabel Cristina sobre las familias en Colombia. 52% de los embarazos son no deseados. ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué pasa con la educación sexual en el colegio y con los derechos sexuales como el aborto? Son cadenas de problemas. El cambio debe ser cultural y debe estar apoyado por políticas muy firmes. Bueno, me voy yendo. Abrazo. Pide la palabra nuestro colega Héctor.
Y Germán Reyes nos recomienda una extraordinaria novela de Becerra Ángela sobre Betsabé Espinel. Es cierto, María Cano asesoraba con su compañero. Entonces le damos la palabra a nuestro colega Héctor. Gracias, doctora Clara, muy amable. Buenas noches, doctora Isabel Cristina, compañeros y compañeras. Yo básicamente quiero reducirme a unas preguntas y también como plantear algo, a ver si la doctora Isabel Cristina nos puede ayudar en eso. Me dejó muy, digamos, pensante o pensando mejor sobre la propuesta o la propuesta que usted traía de Gilma Jiménez en el sentido de acabar el ICBF o de en alguna manera, digamos, como reestructurarlo o modernizarlo, qué sé yo, en esos aspectos. Pienso yo de que esa es una propuesta muy interesante, sobre todo ahora para este movimiento de pacto histórico que estamos haciendo. Esas son unas propuestas que incluso deberían llevarse en programas de gobierno, tal como yo le planteaba la vez pasada a la doctora, la cuestión de la descentralización en el país. Pero bueno, entonces, doctora Isabel Cristina, ¿hacia dónde apuntaría, digamos, esa propuesta de renovar o de cambiar el ICBF por otra figura? Es mi preocupación. Y quisiera yo también anotar que a mi modo de ver, el ministerio, como tanto las secretarías de educación, deben jugar un gran papel en este aspecto. Yo quiero recordar algo. Resulta de que en alguna medida estos gobiernos alternativos de Bogotá plantearon en alguna oportunidad la escuela de padres. Hay incluso política con Clara López. ¿Perdón? La escuela de padres, e incluso hay otra cuestión que se hacía en las alcaldías. Perdón. Es que hay alguien que está con el micrófono abierto. Los micrófonos. Micrófono abierto. Si pudiéramos, por favor, cerrarlos. Ya lo cerramos, sí, señora. Bueno, hablaba de la escuela de padres y otras figuras que se manejaron, no sé si existirán ahora, porque yo ya pues hace ya un poquito más de un año, o un año que salí de la cuestión de funcionario de Secretaría de Gobierno. Se llamaba como una jornada suplementaria en los colegios, que era financiada precisamente con los recursos públicos, precisamente para poder en un momento determinado mantener las niñas y niños ocupados en unas actividades suplementarias o complementarias a su educación normal o digamos establecida, y que en alguna medida permitía incluso de que los horarios de las trabajadoras y trabajadores pudieran salir de allí y recoger sus niños en los colegios para evitar de pronto de que estos llegaran a estarse solos en sus casas o qué sé yo, o al cuidado de la tía, del tío, etcétera, etcétera. Y había también algo relacionado en ese aspecto que se llamaba foro educativo local. Eso básicamente era, digamos, como enfocado hacia los profesores, pues para hablar sobre la cuestión educativa en las localidades, en fin, que sirviera también de insumos o propuestas para mejorar, digamos, la educación y digamos, aspectos de orden educativo y pedagógico hacia los profesores, pero podría también volverse a reivindicar esas cosas. ¿Qué quiero significar yo con esto? Precisamente que la doctora Isabel Cristina se preocupa mucho o está preocupada porque hay muchas cosas escritas, pero nos falta es actuar, unas cuestiones prácticas. Yo creo que si, no sé, no puedo, digamos, afirmarlo si estos espacios se acabaron, pero sería muy bueno retomarlos, a mi modo de ver, para de alguna manera
al menos tratar de paliar un poco esta situación grave y de abusos que está sucediendo con nuestros niños y niñas en ese aspecto. Esa es una cuestión, digamos, que pues yo daría allí, a ver si la doctora nos amplía o por lo menos nos orienta un poco sobre eso, y que también fuera una propuesta, como vuelvo y lo reitero, de un programa, sí, para un programa, digamos, de gobierno en esta coyuntura que estamos construyendo el pacto histórico. Es eso, mi doctora Clara y doctora Isabel Cristina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Héctor Guzmán por esos aportes. De verdad que unido a ese tema que usted insiste tanto de la descentralización, la política puede estructurarse y orientarse desde el nivel nacional, pero la ejecución siempre, por definición, tiene que ser local. Y eso de pasar de la teoría a la práctica siempre ha sido uno de los grandes escollos de las buenas intenciones. Tiene la palabra Balbiro Rangel y se prepara Liliana Blanco. Balbiro, active su micrófono. Ahí sí. Ahora Ahí sí. sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, un saludo a las compañeras de este equipo maravilloso. Y unas felicitaciones a la doctora que nos acompañó esta tarde. Yo pienso, pues, aquí caemos en el tema de siempre, porque los partidos tradicionales, sobre todo los de la derecha, son los más hipócritas en cuanto al maltrato y a la violación de niños y niñas. Proponen la pena de muerte, por ejemplo, a los violadores. ¿Sí? Y yo creo que el remedio no está en eso, en la pena de muerte. El remedio está en el cambio de estructura profunda de nuestro sistema. Ese es el remedio principal y nosotros debemos tener claro eso. Porque yo recuerdo en los años lejanos míos de la universidad, cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia, una profesora nos mandó a hacer una encuesta a los sectores. Había muchos burdeles por ahí en Lovaina. Entonces, detrás de una prostituta, casi el 90% había una mujer violada. Por ejemplo, bueno, no, que la violó, porque un mayor o un padrastro, hasta un papá a veces también, ¿no? Y entonces ella, para poder, y salía de embarazo, para poder mantener el niño, se iban a ejercer esa profesión, porque si se iban como no tenían otro oficio, no les daba para la manutención del hijo, no decía lo que le había tocado tener. Y se oponen al aborto también, hasta en esos casos. Entonces, son hipocresías. Entonces, yo tengo claro que ese es el problema, porque la violación deriva en eso, deriva en el desempleo. Este es un régimen descompuesto e hipócrita. No más tenemos la memoria fresca mire cómo el régimen trató de proteger al violador de Juliana Sanmoris. Recuerdan ustedes ese caso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo no había intervenido esperando que las compañeras hablaran, ¿no? Bueno, entonces dejo ahí nomás esa reflexión. Muchas gracias. Alviro, muy bien. Fíjese que usted tiene toda la razón. Si quiere ser efectista, entonces la pena de muerte. Pero eso no es reemplazo de ninguna política. Y fíjese que hoy leí un artículo muy interesante de Víctor Correa el tema del bombardeo de los sitios, de los campamentos donde están las disidencias de las FARC, con conocimiento de causa de los miembros del ejército, que hay niños. Y entonces dicen pues que como son niños que están en la guerrilla, que no hay nada que hacer. Máquinas de guerra, dijo el ministro. Sí, y entonces imagínese usted
el evento que piden pena de muerte para los violadores y ellos que conscientemente le aplican la pena de muerte a un niño porque está en un campamento guerrillero, como si los niños no tuvieran unos derechos especiales por encima de todo. Entonces, eso muestra lo importante. Yo he estado leyendo mucho en estos días y cuando los de la Unión Soviética llegaron a Afganistán, en tantas peleas que pasan por allá en ese sufrido pueblo, lo primero que hicieron es que mandaron las niñas a los colegios. Allá las mujeres no las dejaban educarse. Y hoy en Afganistán, uno de los temas centrales es que con el retiro de las tropas de Estados Unidos, parece que los talibanes están a punto de volverse a tomar el gobierno. Y entonces vuelve la aplicación de esas concepciones cavernarias de que las mujeres no pueden salir de la casa, no pueden ser profesionales, no pueden estudiar, no pueden manejar un vehículo, tienen es que quedarse a que les den garrote en la casa. Entonces, es que de allá venimos. El camino es muy largo y yo pienso que no se ha hecho suficiente. Definitivamente Isabel Cristina tiene toda la razón en alertar, porque ¿qué sacamos con tener los protocolos si primero que todo están mal redactados, no dejan ningún espacio para la valoración de la situación específica para poder tomar las medidas que mejor resuelvan la situación? Y en segundo lugar, no se aplican en las normas que deben aplicarse. Finalmente, tenemos un enorme trabajo. Yo la verdad no había conceptualizado tan serio que es. Es que hay que empezar desde, siempre lo hemos dicho, el tema es un niño educado es un niño menos para la guerra, también es un adulto menos para la violación. En fin, usted puede, siempre cae en la formación y en la educación. Necesitamos un nuevo movimiento pedagógico para regresar, ya ahora que se habla tanto de la formación desde la primera infancia, a los contenidos y a los esfuerzos que se tienen que estructurar para que la nueva generación por fin pueda dejar atrás todas esas taras que no hemos podido vencer. Tiene la palabra Liliana Blanco. No he visto ninguna otra solicitud de palabra. ¿Hay alguien más que se quiera inscribir? Porque si no, después de la intervención de Liliana, le entregamos la palabra a Isabel Cristina para absorber las inquietudes y hacer las conclusiones de esta sesión de la Escuela Política. Tiene la palabra Liliana Blanco. Doctora, y la doctora Isabel Cristina, y para todos, discúlpenme que no prenda la cámara, pero es que voy por la calle, entonces estoy con los audífonos. Que no le roben el celular. No, lo llevo entre el bolsillo, voy con los audífonos aquí nomás. Le decía al principio, doctora, un tema neurálgico, es duro, es cruel. De pronto es lo mismo, por eso mismo se refleja en que no haya muchos participantes ahorita para opinar, porque es que esto es un cruce de sentimientos y de frustraciones que generan como una impotencia en nosotros en los que somos padres, ¿sí? Y ver que desafortunadamente un Estado que supuestamente nos debe proteger y debe proteger más a los niños no deja de ser un día de celebración de que el Día de los Niños y el regalito y ya con eso se contentan. No es así. Decía la doctora que de pronto renovar el ICBF y como renovar la Secretaría de la Mujer, esos son de pronto propuestas o solicitudes, pero a muy largo plazo, porque inclusive el andamiaje político pues ya está tan armado, ya con tanta fuerza que difícilmente se acaba con una entidad así. ¿Por qué no pensar más bien como en fortalecer lo que hay? Dificilísimo. Lo sabemos de pronto quienes hemos tenido que tratar esos temas cercanamente. El Instituto de Bienestar Familiar ha sido una institución desafortunadamente de los más corruptos que han habido últimamente.
por la cuestión de las adopciones inclusive, toda esa cuestión. Eso duele. Entonces uno sabe que se enfrenta a un monstruo de 1000 cabezas, porque cuando se enfrenta uno con el Estado uno sabe que es duro. Ahora, ¿quién pelea por los niños si no nosotros los adultos? ¿Quiénes? Somos los mismos, como decía la doctora, los que formamos o deformamos una mente inocente. Además que yo le decía que día a Héctor, precisamente me da vergüenza entregarle a mi nieta, dejarla en un mundo, en un país, en una ciudad, en un barrio, en donde la cultura, digamos, culturas sencillas del reciclaje, de los valores, el respeto, andar por los andenes, a respetar, usted por allá, yo por acá, bueno, todo eso no se da. Entonces, como que la niña me mira y me dice, pero mami, o sea, tú me estás enseñando algo y mira aquí en la calle lo que encontramos, que ella termina peleando con los ciclistas cuando nos los encontramos sobre el andén. O sea, ella terminó como diciendo, ya no hay más remedio. Entonces es duro, es delicado, sí es un tema neurálgico y la bandera de todos siempre es, no, los niños que son el futuro del país, los niños no son el futuro, son el presente y nosotros somos el pasado. Bueno, o sea, hacemos parte inclusive del pasado, fuimos niños y ya estamos viejos. ¿Y qué pasó? Nos quedamos y nos morimos sin que sucediera nada. Sin que de verdad hubiera una política pública que de verdad se preocupara, un Estado que de verdad se preocupara por generar valores, no sé, autoestima, bueno, todo el discurso que todos sabemos que falta. Entonces, sí es triste, es un monstruo muy grande, pero pues todo radica en que de pronto nosotros desde el seno de nuestro hogar, todo eso es lo único que es como el medio antídoto que tenemos ante todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a Liliana. Tiene la palabra, ya pidieron dos más la palabra, Isabel Cristina. Luis Mendoza había pedido Valentina Rincón y le sigue Haroldo Guardiola. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Clara. Sí, mire, la violencia hacia los niños, el abuso, no solo niñas, niños también. Yo tuve la oportunidad de trabajar con población escolar, niños de la localidad de Bosa durante 3 años, donde hacíamos talleres de sensibilización de desarrollo humano, y allí fue uno de los primeros encuentros que yo tuve con la violencia con los niños, en donde los círculos de diálogo y la sensibilización que hacíamos, en los niños, varios niños entraron en choque en la terapia que hacíamos y terminaban confesándome que estaban siendo abusados por sus tíos, por sus padres, por sus padrastros, e inclusive por niños que estaban siendo abusados de su papá, niños varones, por su papá, en cuanto a que lo humillaba, lo maltrataba, lo ponía a trabajar, trabajaba desde muy temprana edad. Un niño que tenía 11 años en ese momento ya había tenido relaciones sexuales porque su papá lo obligaba a tener relaciones sexuales y lo llevaba a casas de lenocinio. Y él trabajaba y cargaba bultos y él se pagaba ya sus propias chicas con las que iba a ver, y ver que se le desborone a uno. Además yo estaba pues también muy joven, tenía más o menos 23 años, y que un niño de esos se le desborone a uno en los brazos y comience a llorar lo que él ha tenido que sufrir desde sus 7 años a 11 añitos que tenía, y había vivido más que cualquier otro hombre en el mundo. Entonces, esa es una violencia que a veces que surge desde los mismos padres. Una niña que todos sus compañeritas alrededor sabían que estaba siendo abusada por su tío, pero que ella le dijo a su mamá y su mamá nunca le creyó. Entonces, perdón, la mamá no, la hermana no le creyó y le dijo que era mejor que se callara y que se lo confiese a uno, y que uno sea ese puente de comunicación que se brindó en su momento con la institucionalidad, y que después la niña regresara a la casa de donde nosotros trabajábamos a decirme que que gracias porque el haberme confesado le dio la oportunidad que hubiese una comunicación con su mamá
y que su mamá sí le había creído y que ya no estaba siendo más abusada por parte de un tío. Entonces, alguien por ahí preguntaba que si la responsabilidad era solamente de los papás, de los hombres, ¿no? La responsabilidad es de todos, de hombres, de mujeres, de las mamás, porque es que esto no se trata de hombres o de mujeres, se trata es de un abuso hacia un menor y a menores a los cuales siempre debemos tratar de proteger desde cualquier punto en que nos encontremos y desde el espacio en que nos encontremos. Yo en ese momento por 3 años trabajé y fueron muchos los casos, esos fueron los que más me marcaron por la forma en que los niños decidieron contarme lo que les estaba pasando y que me siento satisfecha de haber podido contribuir en haber parado esa violencia en algunos de los casos. Otra situación que se presenta es, por ejemplo, con los niños indígenas, con las niñas indígenas, y lo digo pues porque en la región de donde provengo, en Itubaupés, donde el 89% de la población es étnica, se presenta muchísimo el abuso con las niñas. Uno ve niñas desde los 13 años que tienen su actividad sexual y ve uno hombres de 60 años, de 65, de 50 en adelante, en donde se llevan unas niñas convencidas con un jugo por darles unas chanclas y tienen ya una actividad y no hay nadie que se preocupe por ellas. Desde los grupos de mujeres que trabajamos allá en Itubaupés, me han dicho, hay ciertos lugares identificados, inclusive lugares cerca a estaciones de policía, y no hay ningún proceso de intervención. Las administraciones locales, aún sabiendo qué pasa, no hay ningún proceso. A veces se piensa que y uno los escucha hablar, es que es una indígena, es que es una niña, es una indigenita y con ellas, pues eso es normal, ellas buscan, o sea, nosotros los menospreciamos y que porque tienen una cultura. Claro, ellos culturalmente, una niña cuando tiene ya su periodo, su proceso de menstruación, inicia su proceso, se dice que ya están en edad para poder iniciar una vida sexual, y eso pasa dentro de sus comunidades, no con todas, pero pasa. Pero eso no quiere decir que eso se tenga que trasladar a la población colona, como lo llamamos allá, o a los blancos, a que tengan entonces que ellos abusen de las niñas y que no haya una política ni siquiera desde el mismo ICBF que inclusive tienen unas prácticas y unas políticas que no son ajustadas al contexto y a la condición que se vivía allá. No está ajustada a lo que se vive, porque es que allá la menstruación sexual, allá el ICBF obliga a las padres a mandar a sus hijos a un internado. Allá en Baupés aún funcionan los internados, en donde desarraigan a los niños desde los 5 años y los mandan a colegios distantes, que son horas de traslado en lancha a que vayan a estudiar, y los dejan desde los 5 o 6 añitos hasta que tengan los 11 años, hasta que terminan bachillerato. Y eso que ha hecho que se desarraiguen culturalmente, que las prácticas culturales desde la familia se pierdan, y eso es una vulneración de los derechos frente a su condición étnica, porque por eso mismo y se ha demostrado que ese choque que ellos pasan de una comunidad, que están en una comunidad estudiando y abandonan la de su familia, cuando terminan la época escolar, muchos papás los dejan allá hasta que terminen bachillerato. Pueden pasar 3, 4, 5 años y nadie se preocupa por irlos a ver, porque es que les queda muy lejos movilizarse o irlos a visitar. Entonces se quedan allá y los adoptan a familias de las comunidades, siguen viviendo en el internado, terminan bachillerato, regresan a su comunidad de origen y ya no se sienten parte de ellos. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Se regresa, comienza a deambular, y por eso es que se presentan. Baupés tiene el mayor índice de suicidio según el nivel poblacional. Allá los muchachos se suicidan frecuentemente en población étnica porque hay ese desarraigo y ese desapego. ¿Y por qué? Porque el ICBF dice, es que usted tiene que mandar a sus hijos a estudiar, o si no se los vamos a quitar, pero también se los están quitando al momento de obligarlos a estudiar.
Entonces, digamos que frente a esto hay muchos, y yo me imagino que en todas las partes del país, en las regiones apartadas y más vulnerables, cada quien tiene su historia que contar, pero en regiones como la nuestra, realmente no hay políticas enfocadas no tienen el enfoque cultural, no tienen el enfoque étnico, y es muy necesario también tener en cuenta eso, y en eso debiera pensarse, proyectarse desde las políticas, desde el Senado, para que haya ese enfoque diferencial en ese tipo de procesos y de apoyos o de la institucionalidad frente a la población étnica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina. Muy importante esa perspectiva desde las comunidades indígenas. Extraordinariamente doloroso que, derogado el concordato, sigan sacando a los niños de sus comunidades, porque esa es una manera de genocidio, porque así van a eliminar la existencia de esos pueblos indígenas, apartando a los niños de sus culturas. Tiene la palabra Haroldo Guardiola y terminamos con Luis Mendoza, y se cierran las inscripciones del uso de la palabra para dar paso a las conclusiones. Tiene la palabra Haroldo. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Es Haroldo hijo, yo pensé que era Haroldo padre. Es Haroldo hijo, junior. Muy bien, sí señora. Yo pienso que nosotros como Estado, como institución, lo que tenemos como Estado son las bases de las instituciones, y tenemos que trabajar es por mejorarlas. Es decir, nosotros pensar en terminar con una institución es atrasarnos en el proceso de Estado que venimos llevando, porque de alguna manera pues las administraciones no han permitido que estas instituciones tengan la eficiencia, la eficacia y la efectividad que se requiere, y eso es un tema de forma, más no de fondo, ¿sí? Entonces yo pienso que en la estructura, en las propuestas que nosotros debemos llevar a un congreso, son propuestas encaminadas a mejorar esas instituciones. ¿Y cómo las podemos mejorar? Las podemos mejorar en la eficiencia, la eficacia, la efectividad, en la oportunidad que estamos negándole a los niños, ¿sí? En prevenir la vulneración de derechos, en la prevalencia de derechos de niños, niñas y adolescentes, en la solidaridad, en la participación. Yo pienso que nosotros como Estado tenemos muchas instituciones que debemos mejorar. Ese debe ser nuestro trabajo y ese debe ser nuestro enfoque, en mejorarlas, en hacerlas efectivas, en hacerlas funcionales, ¿sí? Esa es mi participación. Muchísimas gracias. Doctora Clara, prenda el micrófono. Buenas noches. ¿Aló? Sí, espere, doctora Clara, prenda el micrófono. Espera que ella le dé la palabra. Doctora Clara, prenda el micrófono. Se le apagó. Ya, por ahí Ya, está. ahora bien. sí. Pero eso fue que me lo silenciaron de allá. Tiene la palabra, agradeciéndole a Haroldo su participación, tiene la palabra Luis Mendoza. Buenas noches, gracias doctora Clara. Saludo nuevamente a todas y a todos, que Dios me los bendiga, mucha salud. Bueno, sí, muy importante esta cita del día de hoy. He estado en los últimos 5 ejercicios anteriores. La verdad que no he participado, pero me animo a participar en este porque la verdad que me parece importante lo que la doctora Isabel Cristina enfocó sobre el tema para la mujer, en el sentido de que habló de las niñas y bueno, habló de la institucionalidad y de lo jurídico y también del otro aspecto que es el entorno, el contexto familiar y la sociedad. Desde ese marco de la ponencia de ella, me parece una ponencia muy valiosa porque se toca lo más sagrado, lo más sensible
que es la niñez. Entonces, cuando uno parte de la niñez, ahí donde está la proyección, pienso yo. Yo lo digo porque el tema mío es el tema cultural y yo siempre pienso que la cultura la he trabajado con niños y jóvenes, porque ahí donde está el futuro, no solamente generacional, sino de lograr unas nuevas visiones. Quiero solamente como tratar de aportar en el sentido de que en el marco de todo lo que se ha dicho de conferencia y todo lo que se ha hecho en estos días, en el mes de la mujer, y en concreto el 8, escuché a una indígena, no me recuerdo en qué foro, yo entro a muchos foros, y donde estaba hablando de algo que me pareció sumamente importante resaltar acá, y que yo comparto y he venido carreteándolo, y en mi video que hago hay que le envía a la doctora y a muchas mujeres, donde estoy en la Plaza de la Paz en solidaridad con la lucha no solamente contra los feminicidios, sino contra todos los genocidios que se están viviendo en nuestro país. Ahí pues hablo de combatir el patriarcado y hablo de los hombres feministas, porque entre otras cosas propuse un evento donde tuve el consenso de la doctora Clara, Piedad Córdoba y varias lideresas nacionales que íbamos a hacer para el 16 de diciembre, donde las mujeres mandatan acabar los genocidios. Ese evento no se dio, pues por razones, no sé, aquí no respondieron, pero nacionalmente a la doctora Clara y muchas lideresas nacionales respondieron. Está pendiente. En todo modo es importante porque es la mujer la que puede cambiar este país. Es la mujer la que puede desde el Senado encabezar muchas listas como la doctora Clara y muchas más, revelarse y hacer el protagonismo que históricamente se han ganado. Su cuestión de, histórica, como está clara en los anales de la historia, ¿no? Así lo digo en el video que mandé. Entonces lo que quiero resaltar es ya de lo del patriarcado. Es que si educamos al niño sobre lo que es el patriarcado, vamos a ir a las raíces. Porque es que lo que hoy nos ha expuesto es válido, totalmente válido y muy aleccionador y muy importante lo que la doctora y todos los que han intervenido nos ha aportado. Pero estamos hablando del sistema que aspiramos que va a cambiar algún día. No sé, será el sistema del prójimo, el sistema de Dios, el sistema de no sé qué, pero no creo que sea este sistema capitalista. Para no hablar de socialismo, porque algunas todavía se horrorizan cuando uno habla de socialismo, es utópico, yo todavía creo que de pronto es válido, pero supongamos que también ha sido deformado, tendrá que haber algún nuevo sistema. Pero ese nuevo sistema de los seres humanos, del humanismo, verdad que no puede haber patriarcado, porque es que la historia de la humanidad, y ahí sí lo que la doctora ilustró con la cuestión de los talibanes y otras culturas, en la historia de la humanidad, pues lo que se recoge es un patriarcado. Afortunadamente, como nosotros seguimos colonizados y con el eurocentrismo en la cabeza, no nos pensamos desde los americanos originarios, o sea, de nuestros aborígenes. Entonces no tenemos esa cosmovisión. Eso es lo que me gustaba de esa indígena, de que nos hablaba de esa cosmovisión de erradicación del patriarcado en la esencia de la mujer. Yo no le entendí muy bien la explicación, pero yo sé que ella la tiene clara. La tiene clara porque ella está hablando de algo que es cierto, que la mujer en sí está poseída de ese mismo patriarcado. Y en la vida cotidiana lo hemos visto, la mujer reproduce todo ese machismo y todo ese patriarcado. Pero yo diría que hay que, aunque se hable de diferenciación de género, y el énfasis de pronto va a estar en el niño, más que en la niña, educarlo en ese sentido de erradicar ese patriarcado que se nos metió en la médula, que hace parte de la cultura de la humanidad. Esa era mi inquietud, para no quedarnos de que, bueno, sí, las instituciones, transformamos el sistema, ok, pero el problema de fondo de la cosmovisión de lo que es el ser humano, de lo que es la mujer, de lo que es el hombre, esa cosmovisión yo pienso que la mejor es la que estos aborígenes nos están aportando. Gracias a todas y doctora, seguiré ahí. Un último favorcito, me manda por el WhatsApp interno lo que le recomendaron, porque tú sabes que también tuve COVID, lo de la B12. Gracias. Listo. Muy bien. Hay que pedirle al colega Germán Reyes, pero ya trato de escribirlo porque no sé si me quedó bien copiado el nombre del remedio, pero ya le pongo lo que deduje. Isabel Cristina, ¿han terminado
las intervenciones de los asistentes. Entonces te pasamos la palabra para absorber inquietudes y hacer las conclusiones. Tiene la palabra Isabel Cristina López, nuevamente con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación a la Escuela Política. Bueno, señora, ¿que me estoy viendo? Ah, sí, ahora sí. Bueno, yo quiero en general redondear un poco las ideas y tener nombrar unos 4 o 5 acuerdos que han quedado aquí, a los que podemos llegar a partir de las preguntas o de las inquietudes que todas las compañeras y compañeros han planteado. La primera cosa que quiero decir es que no nos podemos llenar del desconsuelo de que todo es muy difícil y muy complicado y esto no avanza y siempre es así y estamos peor. Yo creo que no. Yo creo que sí se han hecho muchas cosas, sí se ha avanzado. La vida de las transformaciones en la cultura se demoran muchísimo, son muy costosas. Y la cultura católica, prohibicionista, machista, se resiste y se defiende con uñas y dientes y por eso la lucha es diaria y no vamos a tener un fin nunca. Hoy logramos una cosa y mañana tenemos que lograr otra porque ese es el camino. El conflicto en la humanidad no se va a acabar nunca, antes se nos acaban los dientes de morderlo. Entonces yo sí creo que se ha logrado mucho, que hemos avanzado, que hemos logrado salidas. Miren la situación de la mujer. Hoy se acaba de publicar un libro de una profesional de la Universidad Nacional sobre la historia del maltrato o del trato a las mujeres en Colombia desde la colonia. Y es una cosa impresionante todo lo que se ve, pero también nos permite ver cuánto ha servido la lucha de las mujeres y cuánto han servido los esfuerzos y cuánto sirve todo. O sea, aquí ningún esfuerzo es nulo. Yo creo que todo lo que hacemos es válido, así que tenemos que tener esa convicción y mirarlo desde ahí. Que nos falta cambiar muchísimo, pero muchísimo, claro, y nos falta hacer muchas cosas y estamos viviendo un tiempo con este periodo último que es muy especial, especialmente preocupante y doloroso, pero creo que una ciudadanía activa es ahí que se tiene que probar. Alguien hizo la pregunta de si esto es solo responsabilidad de los hombres. Por supuesto que no. Por supuesto que somos... que ha sido responsabilidad de los hombres unas cosas y responsabilidad de las mujeres otras, con lo cual nos han dividido en dos mundos al cual le pertenece el uno y se excluye a la otra y al revés. Yo creo que lo que ahí es donde tenemos que mirar los nuevos sujetos sociales, en compartir espacios para construir cercanías, acuerdos y transformaciones en la vida cotidiana. Yo miro mi hijo hoy, por ejemplo, los hijos que están entre los 30 y los 40, inclusive los 20. Esos muchachos son muy distintos a los machos de hace 40 años, 50 años. Creo, como en todo, pues hay desigualdad de desarrollos y desigualdad de transformaciones, pero yo sí creo que las luchas de las mujeres y de todos los hombres acompañantes y los sujetos sociales que hemos participado han servido muchísimo y han dado transformaciones que le han producido impactos a esta cultura horrorosa, racista, sexista, clasista, pero no por eso creo que lo que hayamos hecho es poco. Yo lo que creo es que tenemos que sacar una consigna. Hoy es necesario formar hombres nuevos. Mire, además de cuidar a las niñas en la calle para que no se ponga la minifalda, y además de cuidar para que no muestre los senos y entonces la puedan tocar, además de eso, lo que se tiene que hacer fundamentalmente es formar en los niños, en los jóvenes, en los muchachos y en las parejas y en los compañeros, aliados, sujetos de derecho, no sexistas ni machistas. Y eso lo tenemos que hacer todos en conjunto. Necesitamos
que en la cabeza de los chicos entren otras realidades, otros contextos, otros valores, otros principios, y eso lo tenemos que hacer en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el sistema educativo, en lo institucional, en lo público y en lo privado, pero fundamentalmente en lo privado, que es a lo que llamamos nosotros. Tenemos que enseñarles a paternar, tenemos que lograr, por ejemplo, miren, hay una noticia excelente dentro del sistema educativo en Bogotá, y es que se ha logrado bajar el embarazo adolescente de una manera dramática. ¿Por qué? Porque se hizo un plan cuidadoso, se ha generado unas estrategias, unos procesos, y se le metió diente con voluntad política. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es ponernos entre uno de los acuerdos a los que tenemos que llegar, es que no haya demandas, hombres, muchachos, jóvenes ni adultos demandados porque les importe 5 alimentar a sus hijos, porque los puedan abandonar en el hambre y la mamá verá qué hace. Si lográramos una transformación con una estrategia eficaz para eso, mire, eso sería muy importante. Y hay muchas cosas que podríamos decir, a ver, logrémoslo de aquí hasta acá, a ver cuánto avanzamos, y seguro que todo eso es muy valioso. Lo que pasa, y quiero responderle al compañero que habla de que las instituciones no las podemos quitar, sino fortalecer, por supuesto que no las podemos, o sea, sin instituciones no vamos a estar. Y es más, las instituciones en lo social, en la infancia y en las mujeres han sido conquistas porque necesitamos un espacio con recursos y con política dentro del Estado y en la agenda pública. Y eso lo hemos ido logrando. Por ejemplo, las secretarías de las mujeres, eso, que haya despelote es otra cosa, pero que tienen que estar ahí. Entonces el ICBF necesita ser transformado, el ICBF necesita ser sacado, tener veeduría ciudadana permanente, porque es la caja menor de los políticos y de las señoras que mandan allá arriba en la casa de Nari. Entonces es muy importante que eso cambie, pero eso cambia con una ciudadanía activa que lo exija, que lo pida, que lo haga evidente, que lo muestre, con unos líderes políticos y lideresas que sean capaces de hacer ver cosas como esas y ponernos metas a corto, mediano y largo plazo que nos vayan permitiendo generar victorias. Eso, como decía alguien en la política hace muchos años, eso será de derrota en derrota hasta la victoria final. Es muy importante también decirle a la compañera que pregunta por cómo se podría hacer en el ICBF, en la fiscalía, que tampoco funciona, no funciona. Se demora tanto que no funciona. Uno no puede decir que una cosa de justicia funciona si no hay justicia. Eso es injusticia. Entonces, como no funcionan, tenemos que buscar estrategias de participación y públicas de veeduría para que las hagamos funcionar. Que si ellos tienen indicadores para ser juzgados, claro que tienen indicadores y tienen metas y tienen una cantidad de compromisos en el plan de desarrollo y en los planes locales y sectoriales. Y en eso se necesita una ciudadanía participante, porque se la pasan por la galleta, o lo más fácil de todo es hacer cuadritos bonitos, presentaciones en PowerPoint, sacar palabras rebuscadas y nuevos términos, y entonces todo queda muy bien. Ustedes oyen hablar a la señora del ICBF y allá todo es perfecto, eso es una maravilla, solo que se dieron cuenta de la niña que estaba violada, la estaban violando hace 8 años y hasta ahora nos dimos cuenta, y entonces vamos a empezar a ver. Y si ustedes miran las denuncias, la mayoría de personas que denuncian dicen, no, yo hace 2 años había dicho, no, yo había denunciado, y siguen diciendo, denuncie. Para las personas que denuncian ante la ineficiencia de este sistema y la ineficiencia y la indiferencia y la demora de las instituciones, denunciar es un riesgo. Lo amenazan, lo persiguen, le rompen los vidrios de la casa, los delincuentes, porque la institucionalidad no se mueve. ¿Y eso se puede arreglar? Claro que se puede arreglar. ¿Difícil? Claro que es difícil. Despacio, pero con una ciudadanía, con unos planes estratégicos, con unos líderes y lideresas dentro de la institucionalidad, y con aliados y claridad lo podemos ir logrando.
es muy importante generar otros espacios, decía un compañero. Hay espacios en las localidades, los foros educativos locales están mandados, son una orden de la Ley General de Educación y hoy se hacen de una manera muy distinta a cuando empezó la participación del movimiento pedagógico y de los maestros y queríamos hacerlo y eran de verdad foros muy importantes que produjeron muchos beneficios. Eso se ha perdido, habría que recuperarlo y habría que buscar grupos de padres y madres en lo local, no solamente escuelas de padres y madres, sino otras formas. Por ejemplo, hubo padres y madres en Bogotá que se organizaron a partir del programa Caminos Seguros al Colegio. Hubo un grupo de madres que se organizaron para, como ella iba por su chiquito y había otros que no, por los que no iba nadie, entonces se organizaban para acompañarlos y llevarlos con los otros. Hay estrategias, hay posibilidades, hay caminos. Yo sí creo que hay caminos y es necesario generar rutas con tiempos y movimientos que nos permitan exigirle a las entidades respuestas efectivas y oportunas a lo que los expertos, los padres y madres, los sintientes, los protagonistas y las víctimas sufrimos. Si promovemos que en el legislativo se haga un remesón y haya una vocería seria y rigurosa sobre eso, lo logramos y lo mismo en los consejos municipales y etcétera. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, eso me parece absolutamente, además de que pues, jurídicamente no lo voy a discutir, es inútil, es una cosa que no va a resolver el problema, pero yo sí tengo que reconocerles una cosa a los que han impulsado esa tarea, es que han jodido y lograron llevarla al Congreso y lograron ahora que haya una cantidad de aliados. ¿Qué tal para otra cosa en la que estemos de acuerdo, como sea transformar el ICBF, como sea sacar la politiquería del ICBF, lográramos llegarlo hasta allá con ese tesón y pudiéramos hacerlo? Hay muchas cosas que podemos, iniciativas que podemos hacer por los niños, que no es el momento de decirla, y de las niñas y de las adolescentes, que si nos juntamos con la cabeza clara y el corazón comprometido, lo vamos a poder lograr. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y les agradezco a todas y a todos que se comprometan con la infancia. De verdad, los niños y las niñas son nuestro mayor tesoro y así, solamente así, cambiaremos esta sociedad. Gracias, doctora. Muy amable. Doctora Clara. Isabel Cristina, muy interesante la temática. Nos ha sembrado muchísimas inquietudes. Creo que también nos ha desgarrado un pedazo de nuestro corazón. Uno apenas de verdad piensa sobre estos temas, se siente que no ha hecho lo suficiente. Y creo que nos has concientizado y es una labor que todos vamos a llevar con nosotros para concientizar a la gente de nuestro entorno. Muchísimas gracias, Isabel Cristina, por esta importantísima presentación que nos ha abierto perspectivas para el programa en el Pacto Histórico. Y también quiero agradecerle a todos los participantes, en especial a nuestros colegas de la televisión alternativa, nuestro compañero de siempre, Jorge Caicedo, de Santel Televisión, y nuestro colega de Siglo XXI Televisión. Es verdaderamente muy importante que hayamos perseverado y que continuemos con nuestra escuela política. Y ya tenemos para la semana entrante invitado a Mauricio Cabrera, quien nos va a hacer una crítica del plan de reactivación económica que ha elaborado el gobierno del presidente Duque, incluyendo su mal llamada reforma tributaria. Entonces, los espero de hoy en 8 días y nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Escuela Política número 38. Un abrazo y muy buenas noches. Con muchísimo gusto, un abrazo a todos y me encanta haber compartido con ustedes un ratito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Yana, muchas gracias. Gracias. Mendoza. Doctora Isabel Cristina y todos,
muchas gracias, excelente conferencia, Muy buena conferencia. excelentes reflexiones, muchas gracias, feliz tarde. Vale. Doctora Clara.